Señora, lo siento muchísimo, pero su lugar ya no está disponible. Hubo un problema con la mesa y no alcanza para usted. Son las cosas, ¿verdad? Fernanda me dijo eso, con esa sonrisa pintada que usa para mentir, esa que le llega hasta los dientes, pero nunca a los ojos. Me lo dijo en la puerta del salón de fiestas, frente a 250 personas que se arreglaron para celebrar los 15 años de mi única nieta. Me lo dijo a mí, a Rosa Ávila Montoya, que fui jefa de farmacia del IMSS por 27 años, que crié a mi hijo sola después de que su padre nos dejó sin un centavo, que compré con mi dinero el local comercial donde ella y mi hijo venden sus muebles italianos a gente que no sabe que son de Tlalnepantla, con calcomanía de Milán. Me lo dijo a mí. Y yo la miré. No grité. Nunca he gritado en público. En la farmacia aprendí que el silencio asusta más que los gritos, que cuando una se queda callada mirando fijo a los ojos, la gente empieza a sudar sin saber por qué. Fernanda parpadeó 2 veces. Entiendo, le dije. Mi voz salió como sale el agua de un grifo bien cerrado. Lenta, firme, sin gotear. Entiendo perfectamente. Ella soltó el aire, aliviada. Pensó que había ganado, que la vieja era razonable, que la vieja era manejable, que la vieja iba a irse a su casa a lloriquear frente al televisor con una taza de té de manzanilla. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón. Mis tacones sonaban en el piso de mármol falso, ese que manda traer de China y venden como italiano. Tac, tac, tac. Y cada paso me alejaba de las luces, del ruido de la orquesta y del olor a rosas artificiales que Fernanda había elegido porque le parecían más elegantes que las naturales. Afuera la noche de noviembre estaba fría. El ballet parking me trajo Mitsuru verde que tiene ya 15 años y que yo mantengo como si fuera nuevo. Fernanda siempre se burlaba de ese coche, cuando creía que yo no escuchaba. Dice que le da vergüenza que lo vean estacionado frente al salón. Me contó mi nuera Lupita del otro piso una vez que parece el carro del jardinero. Me subí a mi jardinero y arranqué. Durante el camino a mi casa de Ecatepec, la ciudad pasaba por la ventana como siempre pasa cuando una lleva adentro algo que todavía no termina de explotar. Los semáforos, los puestos de tacos, los camiones del metro. México de noche. Mi ciudad. La misma en la que llegué a los 19 años con una maleta y las ganas de estudiar que mi madre me había cosido en el pecho como si fueran un escapulario. Me permití un momento, solo uno, para sentir el golpe. No el de Fernanda, el de Rodrigo, porque mi hijo estaba adentro del salón. Yo lo vi antes de que Fernanda me cerrara el paso. Lo vi al fondo, junto a la mesa principal, con su traje azul marino que le compré yo para su graduación hace 23 años y que todavía le queda. Me vio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, ese segundo eterno en el que una espera que el hijo, que cargó en brazos durante meses de colitis, el hijo al que le pagó la carrera, el hijo que firmó como aval cuando necesitó crédito para el negocio, ese hijo que te da la cara y diga no, Fernanda, aquí entra mi mamá. Rodrigo bajó la mirada y le dijo algo al mesero que estaba a su lado. Eso fue todo. Eso fue el golpe verdadero. Llegué a mi departamento en la colonia Jardines. No el departamento chico que dicen mis hijos que tengo. El departamento que compré hace 12 años con mis ahorros del IMSS, que tiene 3 recámaras, sala-comedor y una terraza pequeña donde tengo mis plantas de romero y epazote. Un departamento que nadie me regaló, que nadie me prestó, que está a mi nombre. Y solo al mío. Entré, encendí la luz de la cocina, puse a calentar agua. No lloraba. Me senté en la silla de madera, que tiene una rajadura en la pata izquierda, desde que Rodrigo tenía 8 años, y se subió a ella para alcanzar las galletas del cajón de arriba. Siempre dije que la iba a cambiar. Nunca la cambié. Hay cosas que una conserva no porque sean útiles, sino porque guardan pedazos de vida que ya no se consiguen en ninguna tienda. Pensé en Fernanda. Fernanda llegó hace 9 años a la vida de mi hijo con 3 maletas Louis Vuitton, que resultaron ser imitación de Tepito, y con una familia en Monterrey que nunca contestaba el teléfono cuando uno llamaba a las horas normales. Mi hijo estaba enamorado, como se enamoran los hombres de 40 años, que creen que una mujer bonita es lo mismo que una mujer buena. Yo no dije nada. Aprendí en la farmacia que hay medicamentos que no puedes forzar, que el cuerpo los tiene que aceptar solo, o los vomita. El problema fue el local. El local comercial de la calle Insurgentes, Colonia Narvarte, lo compré con la liquidación de 27 años de IMSS,
y con lo que me dejó mi madre cuando murió. 600 metros cuadrados, en una zona que cada año vale más. En ese local, Rodrigo y Fernanda pusieron su negocio de muebles hace 6 años. Yo les cobré una renta simbólica los primeros 2 años para que se estabilizaran. Después, simplemente dejé de cobrar, porque Fernanda decía que el negocio todavía no despegaba y a Rodrigo se le caía la cara de vergüenza cada vez que sacaba el tema. 6 años de renta que nunca llegaron a mi cuenta. 6 años de luz que pagaban con el recibo a nombre de mi local. 6 años de Fernanda diciéndole a sus clientes que el negocio era de ella, que ella lo había construido desde cero, que había estudiado diseño de interiores en España. Lo cual era cierto, aunque España, en ese caso, era un curso sabatino en satélite. Bebímite. El reloj de la cocina marcaba las 11:15 de la noche. Afuera la fiesta seguía. Mi nieta Isabel estaba bailando el vals con su chambelán, rodeada de flores artificiales, sin su abuela entre los invitados. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el segundo cajón de mi buró, el que tiene llave desde siempre. Saqué una carpeta verde, de esas de cartón grueso que usaba en el IMSS para los expedientes importantes. Adentro estaban las escrituras del local de Narvarte, el contrato de arrendamiento que firmamos en el año 19 ante notario, que decía claramente: renta mensual de 15.000 pesos, revisable cada año, con derecho del arrendador de rescindir el contrato en caso de incumplimiento sostenido de pago, notificando con 30 días de anticipación. 30 días. Leí la cláusula 3 veces, aunque me la sabía de memoria. Después de 27 años en el IMSS, revisando contratos con laboratorios farmacéuticos, leer letra chica es para mí lo que el canto para una soprano, un reflejo del cuerpo. Saqué mi teléfono. Busqué en mis contactos. Licenciado Fuentes, notaría 89. Un hombre serio, de los que todavía ponen la firma antes que el sello y no al revés. Me había ayudado con el testamento hace 3 años, cuando decidí ordenar mis cosas, porque uno a los 67 no puede darse el lujo de suponer que el cuerpo va a cooperar eternamente. Era tarde para llamar. No me importó. El tono sonó 4 veces. 5. Buenas noches, dijo la voz ronca del licenciado, con ese tono de quien contesta a la 11ª hora, por pura disciplina profesional. ¿Quién habla? Rosa Ávila. Licenciado, perdone la hora. Doña Rosa, una pausa. ¿Está bien? ¿Pasó algo? Ah, estoy perfectamente, licenciado. De hecho, nunca he tenido la mente más clara. Lo llamo porque necesito que mañana, a primera hora, me redacte una notificación oficial de rescisión de contrato de arrendamiento, el local de Narvarte, el que ocupa el negocio de mi hijo. El silencio que siguió fue el silencio de un hombre que sabe escuchar. ¿Cuándo quiere que surta efecto? Doña Rosa, en 30 días a partir de la notificación, que la lleve un actuario esta misma mañana, en cuanto abran. Quiero que la reciban en mano. Doña Rosa, ¿está segura? Es una decisión. Licenciado, llevo 27 años tomando decisiones. Esta es la más fácil que he tomado en mucho tiempo. Otra pausa. Entendido. Mañana a las 9 tiene la notificación lista. ¿Algo más? Sí. Hágame el favor de contactar al agente inmobiliario con quien trabajamos el año pasado. Quiero poner el local en el mercado, a precio de metro cuadrado de la zona. Nada de descuentos por familia. Colgué. El silencio de mi departamento era denso y tranquilo al mismo tiempo, como el silencio de una sala de urgencias cuando finalmente se estabiliza un paciente complicado. Me acosté. No dormí de inmediato, pero tampoco me revolqué en la cama. Estaba demasiado ocupada pensando en los siguientes pasos, ordenándolos en mi cabeza con la misma meticulosidad con la que en el IMSS organizaba los lotes de medicamento por fecha de caducidad. A las 6 de la mañana estaba despierta, vestida y con mi segundo café en la mano. A las 9:15 sonó mi celular. Doña Rosa, le habla el licenciado Fuentes. El actuario ya salió hacia Narvarte y el agente Morales confirma que puede ir a ver el local este mismo martes. Dice que hay interés en esa zona. Varios restaurantes buscando espacio para expandirse. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Doña Rosa, una cosa más. Me dice el actuario que el negocio no ha abierto todavía cuando él llegó, pero que hay un señor de seguridad en la entrada. Quiere que espere hasta que llegue su hijo. Que espere, licenciado. Ese es precisamente el punto, que lo reciba él mismo. Colgué. Me terminé el café. Me puse mi saco azul marino, mis aretes de plata que use para las ocasiones importantes y agarré mi bolso.
Iba a manejar a Narvarte, pero no de inmediato. Primero quería desayunar tranquila. Unos chilaquiles verdes en la fonda de Doña Esperanza, que está a 2 cuadras, y que sirven con queso Oaxaca y crema de rancho, no esa crema industrial que sabe a plástico con limón. Desayuné despacio, leyendo el periódico. Por primera vez en muchos meses, no sentí ese peso sordo que traía cargado en el pecho sin saber exactamente cuándo había llegado para quedarse. A las 11 de la mañana, estacioné Mitsuru frente al local de Narvarte. El letrero en el aparador decía Fernanda. Rodrigo Diseño Interior. Muebles de importación. Las letras estaban en dorado sobre fondo negro. Muy elegante. Lo mandaron hacer cuando remodelaron la fachada con dinero que dijeron que era del negocio, pero que yo sospechaba, con razón. Venía de una tarjeta de crédito que Rodrigo había conseguido usando mi local como garantía, sin decirme nada. El actuario era un señor chaparro y serio, con maletín de piel y una libreta en la mano, parado junto a la puerta, con la paciencia de quien ha visto todo tipo de dramas familiares y ya no se inmuta con ninguno. «Buenos días», le dije al bajar del carro. «Doña Rosa Ávila, supongo». Él extendió la mano. El documento ya fue entregado. Firmó de recibido un joven que dijo ser encargado. «¿Y mi hijo?» «Llegó hace como 10 minutos. Está adentro». «Perfecto». Empujé la puerta de cristal. El local era bonito, lo reconozco. Tenía ese olor a madera tratada y a vela de soya que Fernanda mandaba encender a las 10 de la mañana porque decía que creaba ambiente. Las piezas de exhibición estaban bien colocadas, iluminadas con spots de bajo consumo que yo había pagado cuando hicieron la remodelación eléctrica. Rodrigo estaba al fondo, junto al escritorio de recepción, con la notificación en la mano. Mi hijo tiene 43 años, el cabello entrecano por las sienes y una expresión en la cara cuando está asustado que es exactamente la misma que tenía cuando era niño y rompía algo. «Mamá», dijo. Fue todo lo que dijo. «Buenos días, Rodrigo», respondí caminando hacia él con calma. «Me alegra que hayas llegado temprano. Tenemos que hablar del traspaso». «¿Qué traspaso?», me extendió la notificación con la mano ligeramente temblorosa. «¿Qué es esto, mamá?» «¿Es en serio?» Me senté en el sillón de recepción. El mismo sillón de cuero italiano, o de lo que sea, que Fernanda eligió para que los clientes esperaran su turno. «Es completamente en serio, hijo. Son 27 meses de renta sin pagar. La cláusula de rescisión es clara. Pero mamá, ya sabes cómo está el negocio. Hemos tenido meses malos. Si me das un poco más de tiempo, Rodrigo». «Te he dado 6 años». Lo interrumpí sin levantar la voz. «En farmacología hay un principio que aprendí desde el primer año de carrera. Cuando un medicamento no funciona después del tiempo razonable de prueba, se cambia el tratamiento. No se le da más dosis del mismo». Él me miraba como quien escucha un idioma que entiende pero no quiere reconocer. «Necesito el local desocupado en 30 días». «Mamá, estás loca. ¿Dónde voy a meter todo el inventario? Tenemos piezas que tardamos 6 meses en importar. Tenemos clientes con pedidos pendientes. Si cerramos así, de repente, nos demandan». «Eso, hijo, es un problema tuyo de logística. Yo te estoy dando 30 días, que es lo que dice el contrato que firmaste. Si necesitas ayuda para calcular el costo del bodegaje, con mucho gusto te recomiendo un contador». La campanilla de la puerta sonó, y Fernanda entró como entra siempre, con el celular en una mano, los lentes de sol en la otra, y esa energía de quien cree que el espacio se organiza a su alrededor. Llevaba un jumpsuit color vino, y los tacones que clac, 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 sobre el piso de parquet. Me vio. Se detuvo. «Rosa», dijo. Nunca me llamó doña Rosa. Nunca me llamó suegra. Solo Rosa, con ese tuteo de la confianza que ella misma se inventó. «Fernanda», respondí. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Rodrigo mirando el papel en su mano. «¿Qué es eso?». Rodrigo no supo cómo explicarlo. Le extendió la notificación sin decir palabra. Vi el momento exacto en que Fernanda leyó las primeras líneas. Vi cómo el color de su cara cambiaba debajo del maquillaje. «Esto es ridículo», dijo lanzando el papel sobre el escritorio. «Es una broma. Rodrigo, dile a tu mamá que esto es una broma». «No es ninguna broma», le respondí yo, antes de que mi hijo pudiera abrir la boca. «Es un contrato de arrendamiento con vencimiento en 30 días naturales. Si gustan, el licenciado Fuentes puede hacer una videollamada para aclarar cualquier duda legal». Fernanda me miró con esa fijeza de quien ha perdido el guión y busca un improvisado. La conozco bien, la he observado 9 años. Fernanda piensa rápido pero mal. «Todo esto es por lo de anoche»,
dijo. Por lo del salón. Ay, Rosa, de verdad, qué exagerada. Fue un problema de espacios, no fue personal. Le expliqué a Rodrigo y él entendió. Miré a mi hijo. Rodrigo miraba la pared. No te preocupes por lo de anoche, Fernanda. Eso ya quedó en el pasado. Esto es una conversación de negocios. Un contrato que firmaron y que no han cumplido. Así de simple. ¿De negocios? Fernanda soltó una risa corta. Esa risa que usa para quitarle peso a las cosas. Somos familia, Rosa. No se le hace eso a la familia. Tomé mi bolso del sillón y me puse de pie. Ayer en la puerta del salón, cuando me dijiste que ya no había lugar para mí en la mesa de mi propia nieta, también éramos familia, y no pareció importarte mucho. Me ajusté el saco. Rodrigo, en 30 días necesito el local limpio y con las llaves en mi poder. Cualquier daño en la instalación eléctrica o en el piso que no estuviera en el acta original del contrato se descuenta del depósito. Ah, por cierto, el depósito lo usaré para cubrir parte de la renta que se debe. Todavía quedan meses sin saldar, así que no esperen reembolso. Mamá, habló Rodrigo por fin, con la voz quebrada de quien no ha dormido bien y acaba de recibir una segunda mala noticia antes del mediodía. ¿No podemos hablar? ¿No puedes darme oportunidad de explicarte? Lo miré. Vi al niño de 8 años subido en la silla rajada buscando sus galletas. Lo vi y sentí el jalón de siempre, ese amor que una carga en los huesos y que no tiene nada que ver con el merecimiento. Esta noche te llamo, hijo. Hay cosas que sí quiero escuchar, pero el contrato ya está rescindido. Eso no cambia. Salí del local. El actuario seguía afuera tomando nota de no sé qué en su libreta. Le di las gracias. Subí a mi carro. Al encender el motor, vi por el espejo retrovisor que Fernanda había salido al aparador y me miraba desde adentro del cristal, con los brazos cruzados y esa mandíbula apretada, de quien está muy enojada, pero ya calculó que no puede hacer gran cosa. Le sonreí. Arranqué. Los días que siguieron fueron exactamente lo que yo sabía que serían. Rodrigo llamó aquella noche, luego al día siguiente, luego mandó a su cuñado para ver si yo cedía ante la presión familiar. Fernanda mandó a su propia mamá, la señora Hortensia de Monterrey, que resulta que sí contesta el teléfono cuando conviene, a decirme que yo estaba destruyendo una familia joven, que tenía el corazón de piedra, que cómo podía hacerle eso a sus propios nietos. Le respondí a la señora Hortensia con toda la educación que tengo, que es bastante, que yo tenía mucho gusto de conocerla por fin después de 9 años, que lamentaba que las circunstancias no hubieran sido otras, y que el local de Narvarte se liberaría en los términos que marcaba el contrato. La señora Hortensia no volvió a llamar. El martes de la segunda semana llegó el agente Morales a revisar el local. Era un hombre joven, de esos que traen tableta en lugar de libreta y hablan de yields y de plusvalía como si fueran palabras de todos los días. Doña Rosa, esto está muy bien ubicado, me dijo mientras caminábamos por el espacio, que ese día estaba abierto y lleno de las piezas de mobiliario de Rodrigo. La zona está subiendo. Tengo un interesado en abrir una clínica de medicina estética y otro que quiere una cafetería de especialidad. Los dos con capacidad de pagar renta completa desde el primer mes. ¿Y la venta? Si quiere vender, también hay mercado. Hay un desarrollador que anda comprando locales en ese corredor para un proyecto de uso mixto. Pagaría al contado. Pensé un momento. Por ahora pongámoslo en renta, le dije, a precio de mercado. Y haga el favor de poner un letrero en el aparador esta semana. Grande, que se vea desde la esquina. Rodrigo y Fernanda estaban en el local cuando llegamos. Fernanda se puso rígida cuando vio al agente Morales y su tableta. Rodrigo me miró con esa cara de hijo que todavía espera el milagro de último momento. No hubo milagro. El jueves de esa semana Fernanda vino sola a mi departamento, sin Rodrigo. Toqué el timbre a las 7 de la tarde, cuando yo estaba regando mis plantas de la terraza. La hice pasar. Le ofrecí café. Lo aceptó, lo cual me sorprendió. Nos sentamos en mi sala. Fernanda no traía jumpsuit elegante. Traía pantalón de mezclilla y blusa sencilla y el cabello recogido sin gel. Se veía, por primera vez en 9 años, como una persona real. Rosa, empezó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. ¿No lo tienes? Confirmé, sin crueldad. Aún así, vengo a pedirte que reconsideres. No por mí. Por el negocio, que también es de Rodrigo. Por Isabel, que ya está grande y entiende lo que está pasando y le da pena con sus amigas. La miré. Eso lo dejo en el aire. Fernanda aguantó mi silencio mejor de lo que esperaba. Tomó su taza con ambas manos.
Lo de la fiesta, dijo en voz más baja. Me excedí. Ya lo sé. Lo supe esa misma noche cuando vi que Rodrigo no estaba bien y me di cuenta de que fue por lo de tu lugar. Él no duerme bien desde entonces. ¿Y tú? Ella bajó la vista. Tampoco. Saqué la pequeña libreta de mi bolso, la misma que llevé a Narvarte. Escribí un número y se la deslicé por la mesita de centro. Fernanda miró el papel, frunció el ceño. Eso es lo que se debe de renta desde el 2020 hasta hoy, le expliqué. Más los intereses ordinarios que marca el contrato. Es lo que necesito para considerar cualquier conversación sobre plazos o condiciones alternativas. Fernanda palideció. ¿Es mucho? Sí. Así es cuando se acumula. No tenemos ese dinero, Rosa. Lo sé. Por eso el local sale al mercado, para recuperar lo que se dejó de pagar. El silencio entre las dos duró un buen rato. Afuera se escuchaba el ruido de la calle. Un perro ladrando. Un camión de pasajeros frenando. ¿Por qué aguantaste tanto tiempo?, me preguntó Fernanda de repente, con una curiosidad que parecía genuina. La pregunta me sorprendió un poco. No porque fuera irrespetuosa, porque era exactamente la pregunta correcta. Por Rodrigo, le dije. Por la misma razón que aguantan la mayoría de las madres. Porque cuando una quiere a alguien, estira el margen de lo tolerable hasta que ya no puede estirarse más sin romperse. ¿Y anoche fue lo que lo rompió? Anoche fue lo que me hizo ver que el margen ya se había roto hace tiempo y yo simplemente no había querido mirarlo. Fernanda no respondió. Terminó su café. Se levantó. En la puerta se volteó. Lo voy a hablar con Rodrigo. Lo de la deuda. No sé cómo, pero vamos a ver qué podemos hacer. No te prometo que eso cambie el resultado del contrato, Fernanda. Pero si lo hacen, al menos habremos empezado por el lugar correcto. Se fue. Esa noche sí dormí. Dormí como no dormía desde hacía meses. La oferta formal del nuevo arrendatario llegó a los 12 días. La Clínica de Medicina Estética, una empresa seria, con historial de pagos comprobable y 3 sucursales en la ciudad. El agente Morales me llamó emocionado. Doña Rosa, quieren el espacio completo. Ofrecen un año de renta por adelantado y se hacen cargo de la adecuación sin tocar las instalaciones base. Firme, le dije. ¿Y ya tiene fecha para liberar el local? Quedan 18 días del plazo. ¿Cree que para entonces ya estará vacío? Para entonces estará vacío, licenciado. Mi hijo no es mal hombre. Solo se olvidó durante un tiempo de que los valores no vienen solos en la sangre. Hay que enseñarlos. Hay que recordarlos. Me equivoqué a medias. Rodrigo llegó a mi departamento a los 15 días, con caras de no haber dormido bien y una carpeta en la mano, sin Fernanda. Mamá, dijo sentándose frente a mí en la silla de la rajadura. Tengo algo para ti. Abrió la carpeta. Era un pagaré. Por el monto exacto de la deuda acumulada, más intereses, con un plan de pagos mensual firmado ante notario. Lo pensé con Fernanda, dijo. Vamos a pedir un préstamo. Ya hablamos con el banco. Va a doler, pero es lo correcto. Lo miré mucho tiempo. Vi al niño. Vi al hombre. Vi el espacio entre los dos. ¿Por qué tardaste 9 años en hacer lo correcto, hijo? Rodrigo bajó la cabeza. Porque era más fácil no hacerlo. Porque tú siempre estabas ahí y nunca decías nada, y entonces parecía que estaba bien. Así pasa, le dije. Las cosas que no duelen en el momento, duelen doble cuando finalmente cobran. ¿Nos vas a dar otra oportunidad con el local? Lo miré. Tomé la carpeta del pagaré y la puse sobre la mesa. El local ya tiene nuevo arrendatario, Rodrigo. Eso no cambia. Pero el pagaré sí lo acepto. No porque cambie lo que pasó, sino porque es lo primero honesto que has hecho, en mucho tiempo, en términos de negocios, y quiero reconocerlo. Mi hijo apretó la mandíbula. Vi que se le llenaron los ojos, pero los controló. Los Ávila no lloramos en público, ni siquiera cuando el público es nuestra propia cocina. ¿Y el negocio? ¿Cómo vamos a seguir? Eso ya depende de ustedes dos. Tienen manos, tienen carrera, tienen nombre en el mercado. Lo que no pueden tener ya es el subsidio de tu madre. ¿Estás enojada conmigo? Pensé la respuesta. Estoy decepcionada. Que es diferente. Uno se enoja con los extraños. Con los hijos uno se decepciona, porque los conoce de adentro y sabe de lo que son capaces cuando no toman el camino fácil. Rodrigo se quedó un rato más. Tomamos café. No hablamos mucho, pero el silencio era diferente al de la semana anterior. Era el silencio de dos personas que han llegado al mismo lado del puente desde extremos distintos. Cuando se fue, me quedé sentada un buen rato mirando el pagaré sobre la mesa.
Pensé en lo que iba a hacer con el dinero cuando empezaran a llegar los pagos. Podría usarlo para remodelaciones del departamento, para el viaje que llevaba años postergando, para guardar en el banco y ya. Pero esa noche, mientras calentaba mis frijoles y ponía el noticiero de fondo, me vino una imagen que no esperaba. Me acordé de Consuelo. Consuelo fue mi compañera en el IMSS durante 16 años. Era de Oaxaca, hablaba zapoteco además de español, y era la química más brillante que yo había conocido en mi vida. Tenía una intuición para las interacciones medicamentosas que ningún manual podía enseñar. Siempre dijo que quería estudiar la especialidad, que quería hacer investigación, que había cosas que una veía en la práctica diaria que merecían estudiarse en serio. Consuelo nunca pudo pagarse la especialidad. Su sueldo alcanzaba para sus hijos, para el cuarto de renta en Iztapalapa y para mandar algo a su mamá en Tlacolula. Nada más. Se jubiló con lo mismo con lo que entró. Una gran farmacéutica que nunca tuvo los recursos para llegar a donde debería haber llegado. Había muchas Consuelos. Yo las había visto en 27 años. A la mañana siguiente llamé al licenciado Fuentes. Licenciado, quiero hablar de una figura jurídica, un fideicomiso. ¿Para protección patrimonial, doña Rosa? No exactamente. Para becas. Hubo una pausa. Cuénteme más, dijo. Le conté de Consuelo. Le conté de las farmacéuticas y químicos del IMSS, que se jubilaban con una pensión que no alcanzaba para nada, que habían dado décadas de servicio sin nunca tener acceso a posgrados ni a investigación, porque esas cosas cuestan y el sistema no paga. Le dije que quería crear un fondo, no enorme, con lo que fuera llegando del pagaré de Rodrigo, más los rendimientos de algunas inversiones pequeñas que tenía en CETES desde hace años. Un fondo para becas de especialidad, para farmacéuticos de comunidades indígenas y zonas marginadas. Que estudien lo que yo pude estudiar. Que lleguen a donde Consuelo no llegó. Doña Rosa, dijo el licenciado cuando terminé. Puedo tenerle la estructura lista en una semana. Lo contacté también con la Facultad de Química de la UNAM. Conocía a la subdirectora de Extensión Universitaria de cuando fui ponente en un congreso hace 4 años. Le mandé un correo esa misma tarde. Respondió al día siguiente. La idea le pareció no solo viable sino necesaria. Se armó en 2 meses. El fondo no tenía nombre todavía, y estábamos debatiendo entre la subdirectora y yo si llamarlo de alguna manera formal o simplemente por su propósito, cuando Consuelo, a quien le había escrito para contarle, me llamó por teléfono llorando. Rosa, ay Rosa, me dijo entre sollozos mezclados con risas. Nomás no le pongas mi nombre porque me va a dar pena. No le pusimos su nombre. Le pusimos Fondo Química con Raíces, para farmacéuticos, con origen en comunidades indígenas o zonas de alta marginación. La primera beca se entregó 5 meses después. La recibió una muchacha de 22 años, originaria de la montaña de Guerrero, que había terminado su licenciatura en la Autónoma de Guerrero con promedio de 9.4 y que quería especializarse en farmacología clínica. Se llamaba Mariana. Cuando le entregamos el reconocimiento en el auditorio chico de la facultad, me miró con unos ojos que contenían exactamente lo que yo había visto en los de Consuelo 30 años antes. La misma inteligencia, las mismas ganas. Esta vez, con los recursos, no lloré. Aprendí hace muchos años que el llanto se guarda para cuando no hay remedio. Aquí había remedio, y tenía nombre y apellido, y promedio de 9.4. Mi nieta Isabel me buscó 3 meses después de la fiesta. No Rodrigo, no Fernanda, ella. Llegó un sábado por la mañana, sin avisar. Traía el cabello suelto y los jeans que usa para ir a la universidad. Llevaba un libro de bioquímica bajo el brazo. Abuela, dijo cuando abrí la puerta. ¿Puedo pasar? Pasó. Le hice de desayunar. Huevos con epazote del tiesto de la terraza, tortillas recalentadas y salsa de molcajete. Comimos sin hablar mucho al principio. Luego Isabel puso el tenedor y me miró. Abuela, yo no sabía lo del lugar en el salón. Mi mamá me dijo que tú habías dicho que no podías venir, que estabas cansada. Lo sé, hija. Cuando me enteré de lo que pasó de verdad, le dije a mi mamá que estuvo muy mal. Me dijo que yo no entendía las cosas de adultos. Tampoco estaba del todo equivocada, le respondí. Hay cosas que se entienden mejor desde adentro. ¿Por qué no me llamaste tú esa noche? Porque eras la cumpleañera, Isabel. Esa noche era tuya. No te correspondía a ti cargar con los problemas de los grandes. Mi nieta me miró fijo. Tiene los ojos de Rodrigo, que son los ojos de su abuelo, que eran del color del café cuando todavía está caliente. Abuela,
¿Tú qué estudias ahora? Sonreí. Estoy tomando un taller de escritura creativa los jueves, y los lunes tengo conversación de inglés avanzado, y estoy viendo si me meto a un diplomado de historia del arte que empieza en marzo. Isabel abrió los ojos. ¿Todo eso? El tiempo que uno no invierte en uno mismo se lo va dando a quien se lo pida, le dije. Yo ya terminé de repartir mi tiempo entre gente que no supo aprovecharlo. Ahora me lo quedo yo. Isabel se quedó pensando. Luego me preguntó del fondo. Le había llegado algo por las redes de la facultad. Le conté de Consuelo. Le conté de Mariana y su promedio de 9,4. Le conté por qué el dinero había ido ahí y no a otra parte. Eso es lo más chingón que has hecho en tu vida, abuela, dijo. Me reí de verdad. Una risa limpia, de esas que llegan solas. Cuídate el vocabulario, le dije. Es la verdad. Sí, le respondí. A veces la verdad tiene un vocabulario informal. Se quedó casi hasta mediodía. Cuando se fue, me abrazó en la puerta un buen rato. Sentí sus brazos jóvenes y pensé que el amor de los nietos es el único que no pide nada a cambio, y por eso mismo es el más honesto de todos. Esa tarde fui a la terraza a regar mis plantas. El romero estaba floreciendo, cosa rara en esta época. El epazote estaba tan crecido que iba a necesitar podarlo pronto. Abajo en la calle sonaba el camión de la basura con su música, los vecinos sacando sus bolsas, la vida normal de un sábado en Ecatepec. Pensé en la noche del salón, en la puerta de cristal, el frío de noviembre, los tacones de Fernanda clac, clac, y esa frase, su lugar ya no está disponible. El lugar. Mi lugar. Lo gracioso es que en ese momento en el salón me sentí sin lugar. Me sentí donde Fernanda me quería, afuera, en la banqueta, con mi tsuru verde del jardinero y mis 77 años y mi jubilación del IMSS, que ellos veían como insuficiente. Y sin embargo, fui a mi sala y abrí el sobre que había llegado esa semana. Era la carta de la UNAM. La subdirectora de Extensión me informaba que, por propuesta del Comité Académico de la Facultad de Química, se me otorgaba un reconocimiento como fundadora del primer fondo de becas para farmacéuticos de origen indígena en la historia de la institución. La ceremonia sería en marzo. Puse la carta sobre mi mesa, junto a la foto de Isabel que tengo desde su bautizo y junto al reloj de pared que perteneció a mi madre y que todavía funciona mejor que muchos de los que venden en las tiendas modernas. Fernanda quería quitarme un lugar en su fiesta. No sabía que el lugar que me quitó era demasiado chico para lo que yo tenía guardado. Volví a la terraza. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las plantas, esa luz anaranjada de las 5 que en México tiene una calidez que uno aprende a amar sin darse cuenta. Metí las manos en la maceta del romero y corté unos tallos para llevarlos a la cocina. Mañana tenía taller de escritura. El jueves siguiente, inglés. El sábado siguiente, Isabel me había pedido que la acompañara a ver una exposición de fotografía en el centro. Había boleto para mí. Lo había comprado yo misma, con mi propio dinero, para mis propios planes. Entré a la cocina. El agua comenzó a hervir.